Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Molly Marie Young. Molly Marie Young nació el 15 de abril de 1990 en Carbondale, una ciudad de Illinois, Estados Unidos. Fue la menor de las 3 hijas del matrimonio conformado por Larry Young y Kathy Spiller. Los primeros años de vida de Molly y hermanas mayores, Shayna y Holly, transcurrió en esa localidad reconocida por una variedad muy especial de festivales anuales que celebran la cultura y la diversidad, y su población está configurada fundamentalmente por una cantidad importante de jóvenes profesionales. Sus conocidos describieron a Molly como una chica brillante, apasionada y muy creativa que amaba la música, el arte y la fotografía. Mientras cursaba sus estudios en la escuela secundaria, la joven recibió el premio Scholastic de Arte y Escritura, tal vez uno de los programas de reconocimiento para adolescentes creativos de los Estados Unidos de mayor prestigio y tradición. Molly fue merecedora de este galardón por una de sus fotografías y también fue invitada a Washington, la capital de Estados Unidos, para ver su obra expuesta en el vestíbulo del Departamento de Educación del país. Esta distinción fue un gran honor para la joven y su familia estaba muy orgullosa. Después de graduarse en la escuela secundaria Marian, la chica se matriculó en la Universidad del Sur de Illinois. Eventualmente, los padres de Molly se divorciaron y Larry se volvió a casar con una mujer llamada Linda, quien tomó el apellido Young. Tras la separación, Molly se quedó con su madre y con Colleen Milligan, su abuela materna. Su familia era numerosa, con muchos tíos, tías, primos y primas. También tenía una hermanastra llamada Marissa y un hermanastro de nombre Shannon. La joven estudiante compartía sus responsabilidades académicas con su trabajo en una tienda de una reconocida marca de lencería femenina, lo que le permitía pagar sus gastos mientras seguía adelante con sus estudios y su arte. Larry, su padre, la describió como una joven auténtica y sencilla. Según dijo, fue una hija, hermana y amiga realmente maravillosa, una chica muy especial y querida por muchas personas. Sin embargo, su familia también reconoció que la vida de Molly no fue perfecta. Durante un buen tiempo, ella luchó contra una depresión severa e incluso atravesó complicaciones de salud, pues luego de descubrir que tenía un bulto en el cuello y recibir los primeros diagnósticos, pensó que podía tratarse de un tumor en la tiroides. En ese momento, su estado emocional y psíquico se vio mucho más afectado. De hecho, las anotaciones en su diario durante ese periodo daban cuenta de lo asustada que estaba y de lo mucho que le preocupaba morir. Aunque el abultamiento en su cuello resultó ser benigno y los médicos realizaron una intervención quirúrgica para extirparlo, esta experiencia tuvo un impacto muy significativo en su salud mental. Para esa época, Molly tenía una relación intermitente con un joven llamado Richie Minton, un despachador de emergencias del Departamento de Policía de Carbondale. Él
era hijo de Richard Flip Minton, adjunto del alguacil del condado de Franklin, y su madre también pertenecía a la fuerza policial de la localidad. Según se sabría más adelante, una de las hermanas de Molly recordó que cuando conoció al novio de la muchacha, se sintió tranquila porque el chico tenía un buen trabajo y además era algo estable. Se alegró por ella y pensó que una relación con un joven trabajador y además responsable le haría bien. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Pronto los familiares de Molly notaron que Richie era manipulador y abusaba verbalmente de la chica. En poco tiempo, la pareja entró en una dinámica de rupturas y reconciliaciones, y cada vez que ella intentaba terminar su relación, él la amenazaba con hacerse daño. Esa situación se mantuvo durante una temporada. En una ocasión, Molly le contó a su madre que Richie acababa de enviarle un mensaje de texto diciendo que se quitaría la vida si ella no volvía con él. Para proteger a la joven, Katy le dijo que solo se trataba de una manipulación, que él no se haría daño. Sin embargo, su hija la confrontó y le preguntó cómo podía estar tan segura. Para marzo de 2012, los jóvenes habían terminado y todo parecía indicar que sería una decisión definitiva. Entonces, un giro inesperado introdujo un nuevo nudo en el conflicto. Molly se enteró de que estaba embarazada. De acuerdo con lo afirmado por una de las hermanas de la chica, Molly decidió no seguir adelante con el embarazo y conversó con Richie. A la joven le preocupaba no estar lo suficientemente sana como para tener un bebé. Sin embargo, su mayor angustia era que el muchacho tratara a su hijo de la misma manera en que se comportaba con ella. Un poco después de esa charla, Molly se plantó con mayor firmeza en su decisión de poner punto final al noviazgo. Habló una vez más con Richie y le dijo que ni siquiera creía que pudieran ser amigos. Como se había vuelto costumbre, él trató de manipularla diciendo que se autolesionaría y la culpó por el dolor que estaba experimentando. Unos días después, el 21 de marzo, en un intercambio de mensajes de texto, Molly le dijo a Richie que no le molestaría más, pero tenía que prometerle que no se haría daño. La respuesta del joven fue contundente. La acusó de haberle quitado todo, de privarlo de su hijo y de querer dejarlo sin su único plan de escape. Cuando la chica lo confrontó, él respondió que la había elegido a ella por encima de sus amigos y que ya no tenía a nadie. Finalmente, Richie le echó en cara el deterioro de su amistad con Wesley Romack, su compañero de apartamento, quien a menudo actuaba como mediador entre los novios. Por esos días, Richie estaba enojado porque su amigo se estaba poniendo del lado de Molly. La situación era particularmente tensa. Richie quería que Molly se quedara con él a como diera lugar. La chica temía que él se hiciera daño si se separaban de manera definitiva y Wesley temía quedar atrapado en medio de una situación sin control. El viernes 23 de marzo de 2012 terminó sin mayores novedades. Molly se fue a la cama temprano y un poco después de las 10 p.m., Katy pasó por su habitación para darle las buenas noches. Al ver que todo estaba en orden, la madre de la joven se despidió y se fue a dormir. A las 5:30 de la mañana del día siguiente, Katy se despertó con una sensación extraña en el estómago. Se levantó sobresaltada y se apresuró para ir a la habitación de Molly. Para su sorpresa, su hija no estaba en el dormitorio y no la encontró en ninguna parte de la casa. Seguidamente, le envió varios mensajes de texto y la llamó por teléfono, pero no logró comunicarse con ella. Invadida por una sensación de vértigo, la madre salió de la residencia, condujo por la ciudad para buscar a su hija y se detuvo en lo que creyó era el complejo de apartamentos donde vivía Richie. Aunque pensó bajarse del auto, no estaba segura de que ese fuera el lugar correcto. Entonces pensó que tal vez Molly ya había regresado y decidió volver a casa.
Ese sábado, 24 de marzo, Richie debía ir a su trabajo por la mañana, pues su turno comenzaba a las 7 a.m., pero no se presentó y tampoco se comunicó para reportar un inconveniente. Tal y como lo establece el protocolo, lo contactaron desde la oficina para saber si le había ocurrido algo, pero no obtuvieron una respuesta inmediata. Según relató más tarde Richie, se despertó con el sonido de los mensajes y llamadas entrantes y fue entonces cuando vio a su novia inconsciente que yacía en el piso del dormitorio. Poco después, el servicio de emergencias recibió una llamada de Wesley, el compañero de apartamento de Richie, quien reportó que una persona que estaba en su vivienda aparentemente había perdido la vida. 911, what's your emergency? Hi, we have a person in my living facility who we believe to be dead. Luego, le entregó el teléfono a Richie, quien reconoció a la operadora y le explicó que al despertar vio a su exnovia inconsciente y con una pequeña mancha roja saliendo de su nariz. Richie conocía el protocolo, pues, como mencionamos anteriormente, él era despachador de emergencias para la policía de Carbondale. Él parecía estar tranquilo cuando proporcionó su dirección y explicó que su exnovia había tenido una sobredosis. Unos 7 minutos después del primer contacto, Richie se comunicó con la policía a través de una línea que no era de emergencias y le pidió al operador que enviara al sargento a su casa. En ese contacto telefónico, aclaró que encontró su arma de fuego debajo de Molly. Agregó que no se trataba de una sobredosis, sino que la chica había tomado su propia vida y tenía una herida en la cabeza. Amber? Yeah. This is Richie. My girlfriend just committed suicide. 9 hours. Can you send the ambulance here? Can you send the car over? Yep, we'll be on our way. Thanks, Amber. Poco después de las 9 de la mañana, los primeros oficiales que llegaron al apartamento de Richie hallaron el cuerpo sin vida de Molly Marie Young, de 21 años. De inmediato, comenzaron a realizar todas las labores del caso para tratar de determinar qué había sucedido. La pistola calibre .45 de Richie estaba parcialmente debajo del cuerpo de la chica. Su teléfono celular y un frasco de pastillas casi vacío estaban junto a su pie derecho. El informe de los paramédicos indicó que Molly estaba fría al tacto, con los ojos abiertos y dilatados. Cuando los agentes de Carbondale llegaron a la casa de Richie, él estaba saliendo del baño. Se había cambiado la ropa, luego pidió que lo autorizaran a lavarse las manos y los investigadores accedieron. El sargento de policía llegó a las 9:14, un minuto después de los paramédicos. Richie le contó al oficial que había salido a beber con varios amigos la noche anterior y que se emborrachó al punto de haber vomitado, por lo que le escribió a Molly en la madrugada cerca de las 3 y le pidió que lo ayudara. Según su relato, no recordaba qué había pasado después y al despertar encontró a la chica junto a su cama. Entonces explicó que debió haberse desmayado y por eso no lograba rememorar nada de lo ocurrido. De acuerdo con el testimonio de Richie, al ver a Molly trató de reanimarla, pero finalmente comprobó que no había nada que hacer. Fue entonces cuando despertó a su amigo Wesley y llamaron al 911. Unos 10 minutos después de la llegada de las autoridades a la escena del suceso, Richie y Wesley ya estaban camino a la sede de la policía para ser interrogados. Se recogieron los pantalones del pijama con manchas hemáticas, pero no les inspeccionaron las manos en busca de restos de pólvora o rastros biológicos. Cuando llegaron a la estación, el abogado de Richie ya estaba abogando por sus derechos constitucionales. El letrado negó el consentimiento para la realización de pruebas de ADN y tampoco autorizó el registro del apartamento, del vehículo y el teléfono celular de su cliente. De hecho, como no estaba detenido, Richie pudo conservar su dispositivo móvil durante todo el día,
lo usó principalmente para hablar con sus padres varias veces, pero también hizo una llamada muy extraña. A las 9:44 a.m. volvió a comunicarse con la línea policial, que no es de emergencia, y le pidió al operador que le llevaran el teléfono de Molly, que estaba en su apartamento. Con total seguridad, el equipo ya había sido tomado como evidencia, pero igual se trató de una solicitud inapropiada, sobre todo en el contexto de la investigación. Durante el interrogatorio, los oficiales examinaron el cuerpo de Richie y vieron que tenía un par de rasguños recientes hacia el costado derecho de la espalda. Él explicó que seguramente se hizo esas heridas cuando trató de reanimar a Molly. Esa justificación les pareció extraña a los investigadores porque para el momento de la reanimación ya la chica estaba sin vida. Entonces planteó que las lesiones pudieron ocurrir cuando la joven lo ayudó esa noche o tal vez en el contexto de una discusión. En todo caso, Richie no lo tenía claro y los detectives tendrían que investigar. Mientras tanto, en otra área de la comisaría, Wesley también estaba ofreciendo su testimonio y por momentos se mostró más comunicativo que su amigo Richie. Les contó a los policías que trabajaba en la noche y que terminó su turno cerca de las 5:30 de la mañana. Según dijo, al revisar su teléfono, vio que tenía varios mensajes de Molly muy alarmantes. En uno, le contaba que Richie supuestamente le había escrito a otra chica pidiéndole que se quedara a pasar la noche con él. Además, le dijo que su novio estaba tan ebrio que no podía caminar. También se disculpó con él en caso de que encontrara cualquier cosa dramática cuando regresara a casa. Pero en el mensaje más escalofriante, recibido a las 4:41 de la madrugada, Molly le decía que iba a dispararse en la cabeza y le pedía perdón porque cuando regresara de trabajar se encontraría con una escena terrible. De acuerdo con el testimonio de Wesley, llegó a casa como a las 5:45. Vio el bolso y los zapatos de Molly en la sala de estar. Acto seguido, se asomó al dormitorio de Richie y vio que estaba dormido y le envió un mensaje a Molly confirmando que su amigo dormía. Wesley dijo que finalmente se fue a la cama cerca de las 7 de la mañana y descansó hasta las 9 a.m., cuando Richie lo despertó diciéndole que Molly había fallecido y que él necesitaba ayuda. Refirió que en ese momento llamaron a emergencias. La policía de Carbondale reconoció que en vista de que Richie trabajaba como despachador, había un conflicto de intereses, por lo que se decidió que la Policía Estatal de Illinois se hiciera cargo de la investigación. El jefe de policía de Carbondale, Jody O'Ginn, les ordenó a sus hombres que aseguraran la escena en el apartamento de Richie y que no le dieran acceso a nadie hasta que llegara la Policía Estatal. Esta orden afectó incluso el ingreso del personal forense. De hecho, el cuerpo de Molly no fue examinado oficialmente hasta bien entrada la tarde. Estuvo en el suelo del dormitorio más de 7 horas hasta que las autoridades obtuvieron las órdenes de registro firmadas. Cuando el forense adjunto examinó los restos, estimó que el deceso se produjo alrededor de las 4:45 de la madrugada, unos minutos después del último mensaje que recibió Wesley. Si estos tiempos eran precisos, significaba que Molly ya había perdido la vida y estaba en el suelo de la habitación cuando Wesley regresó del trabajo y se asomó en el dormitorio de Richie. Había pasado buena parte de aquel sábado 25 sin que los familiares de Molly supieran lo que había ocurrido con la chica. Finalmente, en horas de la tarde, uno de los investigadores habló con Kathy y le reveló la terrible noticia. Su hija había perdido la vida. Las primeras informaciones que recibieron los Young revelaron que Molly estaba en el departamento de Richie y tomó su propia vida con un disparo del arma de fuego que le pertenecía al joven. Por unos instantes permanecieron en estado de shock. No podían creer lo que estas autoridades les informaron. Después
cuestionaron duramente la hipótesis que estaba manejando la policía y concluyeron que Richie era el responsable del deceso de su hija. Lo primero que llamó la atención de la familia fue el hecho de que las autoridades les hubieran comunicado lo sucedido casi 12 horas después del suceso. No era lógico que, si los oficiales fueron notificados en la mañana, nadie los hubiese contactado durante el día. Esta situación les hizo pensar que una cosa era lo que les estaban haciendo creer y otra muy distinta lo que realmente le había pasado a Molly. Como era natural, esos primeros instantes fueron de mucha confusión en medio del dolor por la pérdida. La terrible noticia los había devastado. No podían dar crédito a la idea de que Molly hubiera tomado esa decisión tan drástica, mucho menos sabiendo el daño que le causaría a su familia, sobre todo a sus padres. Katy y Larry siempre la apoyaron, la ayudaron cuando enfrentó dificultades y celebraron todos y cada uno de sus logros. Durante las horas, días y semanas que siguieron, los parientes de Molly tuvieron acceso a muy poca información. Ante cualquier pregunta que hacían, la respuesta que recibían de las autoridades era que estaban iniciando las investigaciones y que debían ser pacientes y esperar que avanzaran las pesquisas. Su instinto de padre hacía que Larry sospechara de Richie y le vino a la mente como un rayo la primera impresión que tuvo cuando conoció al chico. Algo en su sonrisa, en la forma de sus dientes, le inspiró desconfianza. Para mediados de abril, cuando todavía no se había cumplido un mes de la tragedia, el forense del condado de Jackson, Thomas Coffer, aclaró que la autopsia aún no había finalizado y que estaba a la espera de los informes toxicológicos. Asimismo, otros integrantes del equipo de investigación esperaban la llegada de varias pruebas del laboratorio criminalístico que revelarían más detalles sobre los últimos momentos de vida de Molly. La oficina forense publicó en su informe que la investigación realizada por los expertos reveló una herida autoinfligida, es decir, establecieron que Molly acabó con su vida por voluntad propia. Esto dejó a la familia Young conmocionada. Inicialmente, las pesquisas apuntaban al delito de homicidio y de pronto todo cambió. Para ellos, la hipótesis de las autoridades no se correspondía con la chica que ellos conocían. Sin embargo, para los oficiales, había algunas pruebas contundentes que respaldaban los resultados del informe. Entretanto, en la prensa comenzaron a ventilarse los detalles de la lucha de Molly contra la depresión. Relataron que en muchas ocasiones escribía sobre lo infeliz que estaba con su vida. Apenas si los seres queridos de la joven habían tenido algo de tiempo para procesar la terrible noticia cuando un equipo de investigadores llegó a la residencia de la chica y registraron la casa en donde ella vivía con su madre y su abuela de más de 80 años. Los oficiales confiscaron la computadora portátil de Molly, así como su cámara de fotos, pero no aclararon nunca qué era lo que estaban buscando. Paradójicamente, la habitación de la chica fue registrada de manera minuciosa incluso antes de que inspeccionaran la de Richie, que después de todo fue el lugar en donde ocurrió todo. Como otra ironía del destino, en un principio la computadora de Richie no fue confiscada hasta unos cuantos meses después de iniciadas las investigaciones formales del caso. Cuando la policía estatal confiscó la laptop de Molly, encontró diferentes búsquedas relacionadas con la defunción autoinfligida, justo de la noche antes de la tragedia. También se conoció que había una nota escrita a mano que fue hallada en el dormitorio de la chica. En la misiva le decía a su familia y también a Richie que los amaba y que lamentaba tener que despedirse. Por otro lado, estaban los mensajes de texto que Molly envió a Wesley y también a Richie en los días previos al suceso. En ellos hizo referencia a algunos episodios pasados en los que intentó quitarse la vida y como corolario, el último mensaje enviado al celular de Wesley
en donde comentó que se volaría la cabeza. Sin embargo, la familia de Molly cuestionaba todas esas afirmaciones. En efecto, la chica había luchado contra la depresión, pero la mayoría de las entradas de su diario las había escrito cuando todavía estaba en la escuela secundaria. El último registro fue escrito 9 meses atrás. Con respecto a las búsquedas en la computadora, determinaron que se habían realizado una noche en la que ella había salido con unos amigos y ninguno de ellos vio que Molly tuviera su computadora con ella. Con respecto al manuscrito hallado en su habitación, los familiares explicaron que también había sido escrita mucho tiempo atrás. Coincidió con el momento en que tuvo miedo de padecer cáncer. Se había despedido porque pensó que no iba a sobrevivir. Con respecto a los mensajes de texto, la familia de Molly tenía serias dudas al respecto. Para ellos, cualquiera podría haber enviado esos mensajes desde el teléfono de la chica. El miércoles 28 de marzo, 4 días después de que Molly perdiera la vida, se realizaron los servicios fúnebres. Sus familiares y amigos se reunieron en la funeraria Hoffman Harker Walker para despedir a la joven. Las últimas palabras fueron pronunciadas por su tío Charles Lamont y finalmente el sepelio se realizó en el cementerio de Oakland. Los familiares de Molly tenían la determinación de que se hiciera justicia. Buscarían por todos los medios que se aclarara lo ocurrido. En primer lugar, querían honrar la memoria de Molly, pero también, y como suele ocurrir con este tipo de tragedias, porque necesitaban darle un cierre a su duelo. A un mes de la trágica partida de la chica, su familia creó una página en una conocida red social con la finalidad de obtener cualquier información que contribuyera con el esclarecimiento de lo ocurrido. Haciendo eco de sus propias dudas, publicaron varias interrogantes, también mensajes reflexivos, y les pedían a los usuarios que aportaran cualquier dato de valor para que avanzara la investigación. Una de las hermanas de Molly creó un grupo en la misma red social bajo el nombre de Justice for Molly, Justicia para Molly en español. El objetivo era que familiares y amigos pudieran sobrellevar la pérdida y el dolor para comenzar a sanar. Larry esperaba que los perfiles en línea ayudasen a correr la voz sobre lo que le ocurrió a su hija y, con suerte, muchos seguidores aportarían nueva información para orientar a la policía y contribuir en el esclarecimiento del caso. Larry esperaba que la verdad saliera a la luz, pues abrigaba la esperanza de que alguien recordara algo, que alguna persona hubiese visto algo sospechoso y lo comunicara. Tal vez algún vecino que escuchó el estruendo del arma de fuego en medio de la noche o cualquier cosa que pudiera ayudar en el caso de su hija. Entre el dolor y la angustia de pensar que el caso de Molly no tendría justicia, a los Young se les hacía muy difícil ser pacientes. Los días se hacían interminables entre tantas actividades, con cada contacto, hablando con tanta gente. Pasaban las semanas, pero se sentían frustrados al ver que no avanzaban las investigaciones y que, tristemente, el esclarecimiento del hecho parecía estar muy lejos. La autopsia de Molly mostró que la bala que le quitó la vida entró en trayectoria descendente por el lado frontal izquierdo de su cabeza, pero la chica era diestra. Si bien no es imposible que alguien atente contra su vida usando su mano menos hábil, no es muy común. Habría sido incómodo para Molly sostener el arma en esa posición. El agente especial Aaron Cooper se comunicó con la científica forense Mary Wong y le informó que si alguien más fue el responsable del ataque, la trayectoria revelaba que quien disparó estaba parado prácticamente sobre ella mientras yacía en el suelo. También podría tratarse de alguien que estaba parado en la cama mientras ella estaba debajo. Durante meses, la familia Young se mantuvo en agonía por los resultados del informe forense. Para ellos, la investigación había sido un fracaso desde el principio, a partir del mismo momento en el que le permitieron a Richie que se lavara las manos
y que se cambiara de ropa. En noviembre de 2012, designaron a un fiscal especial de apelaciones para el estado de Illinois, quien finalmente expresó que no había pruebas concluyentes para efectuar una acusación en contra de Richie Minton. Sin embargo, tampoco llegó a calificar el hecho como una defunción autoinfligida. En marzo de 2013, cuando se cumplió el primer año de la desaparición física de Molly, amigos de la Universidad del Sur de Illinois, familiares y vecinos de la chica planearon conmemorar la fecha, primero para recordar a la joven, pero también para protestar y exigir justicia. Se reunieron en el Parque Trolley, donde recrearon las actividades que ella solía realizar. Hablaron de sus planes y de su gran personalidad. Así transcurrió aquella agridulce tarde del domingo 24 de marzo de 2013. Los seres queridos de Molly seguían con muchas dudas y continuaban preguntándose quién apretó el gatillo. No podían dar crédito al hecho de que ella se hubiera accionado el arma contra sí misma usando su mano izquierda. Los investigadores no hallaron ninguna huella dactilar de la chica sobre el arma, tampoco restos de pólvora o evidencias del disparo en su mano. Fuentes tribunalicias informaron sobre la convocatoria a una investigación forense con el fin de categorizar el fallecimiento de Molly. Trataban de determinar si se había tratado de un asesinato, si había ocurrido un accidente o si, por el contrario, la chica había tomado su propia vida. El jurado, conformado por expertos forenses, después de una deliberación de unos 30 minutos, emitió el fallo y calificó el hecho como indeterminado. Aunque no se habían presentado cargos en relación con el deceso de la joven, esta calificación ofrecía una posibilidad para que se realizara una acusación en contra de Richie. Por primera vez, se hicieron públicos los resultados de las investigaciones de la Policía Estatal de Illinois en el Tribunal del Condado de Jackson, al igual que el informe de patología forense. Los familiares, principalmente Larry y Kathy, estaban a la expectativa de lo que expresara el agente especial de la Policía Estatal, Aaron Cooper. Este agente leyó las transcripciones de los mensajes de texto que estaban en el teléfono de Molly entre las 4:40 y las 5:45 de la mañana de aquel sábado 24 de marzo de 2012. De manera específica, se refirió al de las 4:41 de la mañana, en donde supuestamente Molly aseguraba que se quitaría la vida con un arma de fuego. Los escritos encontrados en el diario personal de Molly, más de 12 con amenazas de autolesionarse, eran una clara evidencia de las tendencias de la chica y que para el oficial ella quería hacerse daño. El agente también hizo referencia a la nota dirigida a su familia, que en su opinión tenía todas las características de quien se está despidiendo y revelaba la clara intención de atentar contra su vida. Una vez más, la familia volvió a aclarar que esa nota de despedida era por si el cáncer avanzaba y se pensaba que no mejoraría. Insistieron en que no tenía que ver con que Molly estuviese pensando en quitarse la vida. Larry, el padre de la chica, recordó que después que la operaron, comprobaron que la protuberancia hallada en su cuello era benigna y con ello su ánimo volvió a ser el de siempre. Una vez más, Molly se mostró como solía ser, alegre y extrovertida. Retomó las actividades que le apasionaban, volvió a la música, el cine y la fotografía. El oficial Aaron Cooper continuó con su exposición. Se refirió a algunas pruebas que pudieron haber guiado a los miembros del jurado a desestimar la hipótesis de la autolesión. No encontraron huellas dactilares en la pistola .45 y la evidencia de residuos de disparo fue ambigua. No le hicieron la prueba a Richie y tampoco a su compañero de apartamento. Si bien el oficial afirmó que la herida de Molly era compatible con una acción para autolesionarse, se encontró una mancha roja en el edredón de la cama de Richie, lejos de su cuerpo. También
encontraron algunas salpicaduras rojas en la puerta del armario y en la alfombra. Las autoridades también determinaron que el cuerpo de la joven fue movido. Richie había declarado a la policía que movió a Molly cuando trató de reanimarla, primero porque creyó que tenía una sobredosis, pero luego se dio cuenta de la herida en su cabeza. El agente de la policía estatal también resaltó que en el lugar no se hallaron signos de lucha. Con respecto a la detonación, comentó que el sonido tuvo que haber sido muy fuerte, pero que era probable que Richie no hubiese escuchado nada si estaba desmayado, como declaró. Finalmente, el agente informó que nunca se le permitió hablar con Richie, pues cuando él se presentó en la sede policial de Carbondale, estaba acompañado por un abogado. Esto le generó algunas sospechas sobre la relación laboral de Richie, lo que tal vez lo habría beneficiado con algunos privilegios, también por su parentesco consanguíneo con oficiales de la policía. Para los familiares de Molly, un aspecto muy inquietante fue la tranquila llamada al 911 que realizaron Wesley y Richie. Según Larry, la grabación reveló que en ese contexto de emergencia, el novio de su hija estaba muy clamado. Parecía como si se estuviese ordenando comida rápida por teléfono. Por su parte, el fiscal estatal del condado de Jackson, Mike Carr, estaba analizando el asunto para decidir si enviaba el caso ante un gran jurado. Mientras tanto, Larry pidió que se sostuviera la hipótesis de fallecimiento indeterminado, sobre todo dadas las circunstancias dudosas en las cuales se encontró el cuerpo de su hija y todas las dudas en torno al suceso. Sin embargo, el fiscal anunció que no presentaría cargos en contra del novio de Molly en vista de que las pruebas eran insuficientes. El teniente de la Policía Estatal de Illinois, Stan Dix, ofreció declaraciones a algunos medios locales y se refirió a otros detalles preocupantes del caso, como por ejemplo que aquella mañana del 24 de marzo de 2012, la policía de Carbondale le estaba dando recomendaciones a Richie antes de que llegara la estatal de Illinois. El oficial agregó que si bien Wesley pasó varias horas hablando con las autoridades, Richie no fue muy complaciente con la policía. Inicialmente, se negó a asistir a una entrevista con los investigadores. Un forense dictaminó originalmente que el deceso de la joven fue autoinfligido, pero una revisión realizada en enero por un jurado de 6 forenses cambió esa decisión a indeterminada después de deliberar durante menos de 30 minutos. El padre de Molly declaró que la decisión del fiscal no lo haría desistir y, por el contrario, buscaría con más ahínco nuevas evidencias. Además, continuaría insistiendo para que se investigara el caso bajo la hipótesis de causa de defunción indeterminada. Gracias a la ley de libertad de información, Larry logró tener acceso a las evidencias sorteando varias dificultades. Por fortuna, contó con el apoyo de uno de los tíos de Molly, el capitán jubilado de la policía, Charles Lamont. El tío de la chica expresó que la familia seguiría presionando para que se realizara una mayor investigación. De ninguna manera se darían por vencidos. Para el oficial jubilado, los informes forenses no eran conclusivos en los juicios penales o civiles. Se plantearon seguir insistiendo en las evidencias que contradecían la lógica de la herida autoinfligida y denunciando todas las dudas sobre los procedimientos. Una de las pruebas confusas que generó mayores dudas fue que los mensajes entre Molly y Richie fueron eliminados del celular de la chica. No había ninguno entre el 17 de enero y el 9 de marzo de 2012. También se borraron los mensajes del teléfono de Richie desde el mismo 17 de enero hasta el día de los hechos. Algunos pudieron ser recuperados mediante una investigación forense, pero otros no. Esto generó una gran incógnita sobre el contenido de esos mensajes y las razones por las que fueron suprimidos. Se preguntaban quién y cuándo lo hizo. Posteriormente, el 19 de agosto de 2013,
se nombró a la oficina del fiscal de apelaciones del estado de Illinois para revisar las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Molly. Un año después de tener el caso en revisión, el resultado no fue satisfactorio para los familiares. Los informes nuevamente concluyeron que las pruebas eran insuficientes para presentar cargos en contra de Richie y justificar su arresto. Larry continuó solicitando información acerca de lo ocurrido con su hija, amparado por la Ley de Libertad de Información, pero las autoridades tardaron demasiado en darle respuesta. En enero de 2014, presentó una demanda en contra de Richie, acusándolo de negligencia en el fallecimiento de su hija, alegando que el chico la atrajo hasta su apartamento con la intención de acabar con su vida. Según el argumento de Larry, después de atacar a Molly, Richie limpió toda la escena y preparó cada detalle para simular que su hija había accionado el arma contra sí misma. Finalmente, esperó varias horas para llamar a los servicios de emergencia y alertar a las autoridades. Lamentablemente para los Young, al año siguiente, 2015, un juez desestimó la demanda argumentando que el plazo había prescrito. Este indudablemente fue otro golpe más para los seres queridos de Molly, que lo único que buscaban era que se hiciera justicia. Pese el duro revés, la familia de la chica impulsó la ley Molly Young. Comenzaron a asesorarse para elaborar el proyecto y presentarlo cuanto antes. Larry solicitó orientación al representante del estado de Illinois, Terry Bryant. Le explicó cómo se desestimó la demanda porque la Policía Estatal de Illinois había tardado mucho en entregar los documentos del caso, pero además enfatizó que cuando tuvieron acceso a ellos, omitieron mucha información. Perdieron su oportunidad de pedir justicia debido a la inacción policial. El representante estatal estuvo de acuerdo en que algo tenía que cambiar y junto al padre de Molly comenzaron a elaborar el proyecto de ley que exigiría a las agencias entregar los documentos solicitados a través de la Ley de Libertad de Información en un plazo no mayor de 30 días. Si la familia Young hubiera tenido esos documentos antes, posiblemente hubieran encontrado justicia en un tribunal civil. En un abrir y cerrar de ojos, se esfumaron los primeros 3 años desde aquel trágico sábado de marzo de 2012. Como se había convertido en costumbre, familiares y amigos se reunieron para recordar a la joven, pero también para continuar presionando con miras a obtener respuestas. En declaraciones a un medio de comunicación durante la vigilia con velas en el parque Lennox Turley, la abuela de Molly, Colleen Milligan, manifestó que su nieta era una niña hermosa, dulce y cariñosa. Exigió con firmeza que se hiciera justicia y advirtió que ni ella ni su familia descansarían hasta lograrlo. En el transcurso de esos primeros 3 años, Richie no había sido acusado y de igual manera él seguía manteniendo su inocencia y defendiendo la hipótesis de que Molly se había quitado la vida. Los Young insistían en que alguien le había quitado la vida a Molly. Por ello, continuaban adelante con la campaña de justicia para la chica. En todo el sur del estado de Illinois podían apreciarse los carteles verdes, símbolos de la lucha de la familia, mientras que las páginas en redes sociales habían sumado más de 25,000 seguidores. Al año siguiente, cuando estaba por cumplirse el 4º aniversario de la desaparición física de la joven, su familia seguía luchando. En febrero de 2016, presentaron el proyecto de ley Molly Young con el asesoramiento de la representante estatal Terry Bryant. El objetivo principal de la normativa era que los demandantes contaran con más tiempo para presentar los casos en los que una persona hubiera fallecido por negligencia derivado de una conducta presumiblemente intencional o criminal. Finalmente, 4 meses después, el 19 de julio de 2016, la ley fue promulgada de la mano del gobernador del estado de Illinois, Bruce Rauner. Con esta nueva ley,
y con base en lo dispuesto por la Corte Suprema de Illinois, los Young tomaron un nuevo impulso para mantener su lucha, para que se hiciera justicia y lograr finalmente el cierre que tanto necesitaban. En algunos momentos la familia de Molly sentía que estaba cerca de lograr su cometido. En otros, el objetivo se desdibujaba. Año tras año, continuaban presionando. Cada 24 de marzo recordaban la partida de la chica. Así, transcurrieron más de 12 años sin que obtuvieran una respuesta satisfactoria para ellos. El padre de Molly continuó colaborando con otras familias bajo el amparo de la ley que lleva el nombre de su hija, pero también como una forma de honrar su memoria. Acompañó a muchas personas para que presionaran a las autoridades con el objetivo de que sus seres queridos recibieran la justicia que tanto merecían. Larry también trabajó con algunas personas en una situación similar a la que vivió su hija, con el ánimo de que se aprobara otra ley, una que les impida a los cónyuges obtener de manera inmediata la ejecutoria en casos como los de Molly, que además de girar en torno a una situación sospechosa, podría tratarse de un crimen. Según Larry, con el acompañamiento a las familias que tanto lo necesitaban, ha visto de cerca que es posible que se haga justicia. De alguna manera, esto también lo ayuda a mantener viva la esperanza en que habrá un desenlace para el caso de su propia hija. Cada año, los Young, además de la respectiva conmemoración, realizan como familia generosas donaciones, convencidos de que a Molly le habría encantado ayudar a las personas que lo necesitan. Los familiares de la chica no pierden las esperanzas, mantienen activos los perfiles en redes sociales, lo mismo que los emblemáticos carteles verdes. Si bien no han logrado el objetivo que se trazaron, mantenerse en la lucha alivia un poco el dolor. Ante la insistencia de un medio de comunicación para hacer contacto con Richie Minton y escuchar su versión de la historia, su abogado Brian Drew informó que nada de lo que ellos digan cambiará la percepción de los Young ni de la opinión pública acerca de este caso. Finalmente, pidió que no se tomara la negativa a declarar como reconocimiento de culpabilidad. Por su parte, tanto la Policía Estatal de Illinois como la ciudad de Carbondale se abstuvieron de ofrecer declaraciones sobre lo ocurrido. Su argumento fue que las investigaciones aún continúan y que el caso permanece abierto. Sin embargo, aunque el caso sigue abierto, para los seres queridos de Molly se ha sentado un mal precedente dentro de la comunidad. Muchas personas creen que, en aquel momento, el fiscal del estado y la policía de Carbondale no manejaron de manera adecuada las investigaciones. Más recientemente, el fiscal estatal del condado de Jackson, Joseph Cervantes, expresó que ha seguido revisando el caso aún cuando no está bajo su jurisdicción. Alberga la esperanza de que algún día pueda llegarse a una conclusión. El caso de Molly Young dejó muchas interrogantes y dudas a sus seres queridos. También se generó desconfianza en los procedimientos seguidos por los investigadores a cargo del caso. Lamentablemente, Molly Marie Young no puede ofrecer su versión de los hechos, pero para su familia, las evidencias y pruebas apuntan a Richie Minton. Pese a la decisión de las autoridades, él fue el responsable de lo sucedido, o en todo caso, fue el último en ver a la chica con vida, y es muy probable que sea el único que podría descifrar el acertijo respecto a si la joven tomó su propia vida o alguien más la atacó. Tristemente, además de sufrir las terribles consecuencias de la trágica y prematura partida de una joven con un futuro brillante, la falta de transparencia y respuestas concretas de las autoridades dejaron otra herida difícil de sanar en los familiares, amigos y residentes de la localidad de Carbondale.
Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.